Saludos, bienvenidos. Vamos a iniciar con este primer video una serie de presentaciones para los estudiantes que se han registrado en la modalidad virtual y que seguramente servirán para los que asisten de manera presencial a las clases de este primer momento del año escolar 2021-2022. El dominio de una función está formado por los valores de X que hacen que Y tome valores reales. En otras palabras, el dominio o campo de existencia de una función está formado por todos los elementos del conjunto de partida que tienen imagen. Matemáticamente, podemos expresarlo como el dominio de una función son todos los elementos del conjunto de partida, todos los números que pertenecen al conjunto de los números reales, tal que para ellos existe una imagen. Significa que el dominio de una función son todos los valores de X que pertenecen al conjunto de partida, para los cuales existe un único valor asociado, f de X, es decir, una imagen. Cuando una función está dada por medio de una fórmula, hay que tener en cuenta tres situaciones. Primero, que el resultado de dividir un número por cero no es un número real. Es el caso de las fracciones racionales. Un polinomio f de x dividido entre un polinomio g de x evaluado en x y para el cual g de x debe ser distinto de cero. Tampoco es un número real el resultado que dan las raíces de índice par y radicando negativo. En este caso, el radicando f de x tiene que ser mayor o igual que 0. Por último, los logaritmos de argumentos negativos o 0 tampoco tienen significado en el conjunto de los números reales, toda vez que su argumento tiene que ser estrictamente mayor que 0. Consideremos el primer caso, el dominio de una función cuando la variable está en el denominador, es decir, el caso de las funciones racionales. Como el denominador no puede valer 0, para determinar los ceros de esa función en el denominador, procedemos de la siguiente manera. Primero, igualamos el denominador a 0 y resolvemos la ecuación que resulta. Segundo, el dominio de la función será el conjunto de los números reales menos el o los números que resulten de la ecuación anterior. Veamos esto con un ejemplo. La función dada a continuación está definida en el campo de los números reales y nos piden determinar su dominio. F de x es igual a x al cuadrado más 5 partido de x al cubo menos 4x cuadrado menos 21x. Es evidente que al calcular el valor numérico del polinomio en el denominador, para algún valor de x, este se hará 0. Nuestro trabajo consiste en encontrar cuáles son esos valores de la variable que anulan el denominador para excluirlos del dominio. Recordemos entonces que la función racional solo está definida cuando su denominador es diferente de 0. Y para encontrar el dominio de la función, tenemos que hallar los ceros, las raíces o las soluciones de esa ecuación. X cubo menos 4x cuadrado menos 21x igual 0. Bien, en la clase pasada dijimos que lo que procede es factorizar ese polinomio. Factorizar es transformar una expresión en el producto de factores. Recordemos que los factores son los elementos de la multiplicación y el resultado de esa operación se conoce como producto. Algunos casos de factorización serían suma o diferencia de cubos,
trinomio cuadrado perfecto, trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c, o factor común, entre otros. Nosotros vamos a proceder por factor común. Aquel trinomio que aparecía como denominador en la función, lo podemos expresar como el producto de x que multiplica al paréntesis x cuadrado menos 4x menos 21. Hemos factorizado por factor común. Lo que hemos hecho es dividir cada uno de los términos del polinomio denominador entre ese factor común y hemos obtenido una expresión equivalente, una ecuación equivalente. Fíjense que si aplicamos propiedad distributiva y repartimos la x para cada uno de los términos que se encuentran dentro del paréntesis, habremos reproducido la expresión inicial. Es claro entonces que uno de esos valores de x es 0. Y esto es así porque hemos aplicado el teorema que establece que si el producto de dos números es 0, entonces o ambos son 0, lo cual es trivial, o uno de los dos es 0. Hemos considerado que el primero, es decir, x, sea 0, pero ¿qué pasaría si el que es 0 es el segundo factor, el que se encuentra dentro del paréntesis, es decir, x cuadrado menos 4x menos 21? En este caso se trata de una ecuación cuadrática que al resolverla por cualquiera de los métodos vistos en tercer año nos da como resultado x sub 1 igual 7 y x sub 2 igual menos 3. Estos dos valores anulan este polinomio. Fíjense que, aunque esto es contenido de años anteriores, específicamente la matemática del segundo año, cuando factorizamos el polinomio que se encuentra dentro del paréntesis, se trata de hallar dos números que multiplicados nos den menos 21 y que sumados algebraicamente, es decir, sumados o restados, nos den menos 4. Esos números son el menos 7 y el 3. Fíjense que más 3 por menos 7, 7 por 3, 21, más por menos da menos. Y signos distintos se restan y se coloca el signo del mayor, en este caso menos 7, es mayor que más 3 en valor absoluto. Volvemos nuevamente a la situación donde tenemos el producto de dos números, x más 3 y x menos 7, que nos da 0. Y ya dijimos que hay un teorema o una propiedad en el conjunto de los números reales que establece que si el producto de dos números es 0, es porque o los dos son 0 o uno de los dos son 0. Supongamos que el que es 0 es el primero, x más 3. Al resolver esta ecuación, resulta que x es igual a menos 3. Si el que es 0 es el segundo, x menos 7, al resolverla resulta que x es igual a 7. Hemos aplicado transposición de términos. Quiere decir entonces que los ceros del denominador son, por un lado, el 0 del primer factor, que era x, el 0 del segundo factor, que es lo que se encontraba dentro del paréntesis y que ya factorizamos, x igual 7, x igual menos 3, y que precisamente esos son los valores que debemos eliminar, que debemos sacar del conjunto de los reales para definir nuestro dominio. Luego el dominio de la función serán todos los números reales menos el conjunto formado por 0, 7 y menos 3. Como siempre, vamos a dejarle unos ejercicios que podremos resolver en clase, que pueden consultarme en cualquier momento, que los ayudarán a conseguir las habilidades y destrezas necesarias para superar este tema. Bien, bachilleres, vamos a dejarlo hasta acá. Cualquier duda, por favor, no vacilen en consultarme. Saludos, hasta luego.